The Jordan Show on YouTube. A ver, respiremos hondo. ¿De dónde viene ese aire? Si lo primero que se nos viene a la mente son los árboles, las selvas, pues nos estamos perdiendo la mitad del panorama. La respuesta está en un mundo inmenso, casi invisible, y sobre todo antiquísimo, que se mueve justo debajo de la superficie de los océanos. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta no está en tierra firme, sino flotando por ahí, en las capas más superficiales del océano, donde llega la luz del sol. Así es, 50%. La mitad, literalmente la mitad, del oxígeno de la atmósfera la produce vida microscópica en el mar. Todos ellos juntos son, quizá, el motor biológico más importante de la Tierra, y la mayoría ni siquiera sabemos que existe. Bueno, en el análisis de hoy vamos a conocer a estos organismos, a ver cómo es que regulan el clima, vamos a descubrir dónde se dan con más fuerza y, claro, a explorar cómo están reaccionando a todos los cambios del planeta. Ok, empecemos por el principio. Vamos a ponerle cara y nombre a los protagonistas de esta historia, a esos motores invisibles que mueven el planeta. Su nombre es fitoplancton y significa literalmente plantas que van a la deriva. Y aquí viene lo increíble. Apenas representan entre el 1 y el 2% de toda la biomasa vegetal del planeta, pero hacen casi la mitad de la fotosíntesis global. Son la base de prácticamente toda la vida en el mar. Un grupo súper importante son las diatomeas. Imagínense unas gemas vivientes. Cada una está metida en una concha de sílice, como una casita de cristal con unos diseños espectaculares. Como estas conchas pesan, cuando mueren se hunden muy rápido, y por eso son clave para llevarse el carbono hacia el fondo del océano. Luego tenemos a las cianobacterias, que son las pioneras, las originales. Fueron ellas, hace más de 2.000 millones de años, las que empezaron a llenar la atmósfera de oxígeno. Dentro de este grupo está el Prochlorococcus, el organismo fotosintético más chiquito del planeta. ¿Y qué tan abundante es? Se calcula que hay 3 octillones de estas células en el océano. Eso es más que el número de átomos en una tonelada de oro. Una locura. Y bueno, mientras la mayoría flota, los dinoflagelados son como los nadadores del grupo. Usan 2 colitas como látigos para girar y moverse por el agua. Son súper importantes, pero algunas especies tienen su lado oscuro. Son las que causan las famosas mareas rojas, que pueden ser tóxicas para la vida marina y hasta para nosotros. Por último están los cocolitóforos, que a mí me gusta pensar que son los artistas del océano. Están cubiertos por unas plaquitas de carbonato de calcio, como una armadura de tiza. Cuando florecen por millones, estas placas se desprenden y tiñen el agua de un color turquesa lechoso pero tan intenso que se ve perfectamente desde el espacio. Ahora veamos cómo todo este trabajo microscópico se suma para crear uno de los sistemas de regulación del clima más críticos de todo el planeta. Se le conoce como la bomba biológica de carbono. Pensemos en ella como un elevador. Arriba, en la superficie, el fitoplancton captura dióxido de carbono. Cuando mueren o se los comen, sus restos se juntan y se hunden, y se llevan ese carbono desde el ático de la atmósfera hasta el sótano del océano profundo. Ahí se queda guardado por cientos o incluso miles de años. La escala de este proceso es de no creerse. Cada año, este elevador transporta entre 10 y 12 millones de toneladas de carbono a las profundidades. Para que nos demos una idea de qué significa eso, es más que todas las emisiones de carbono de Estados Unidos y Europa juntos. Sin este sistema, la cantidad de CO2 en nuestra atmósfera sería, de verdad, muchísimo más alta. Y lo que mueve esta bomba es algo llamado nieve marina. No es nieve de verdad, claro, sino una lluvia constante de materia orgánica, fitoplancton muerto, desechos, mucosidad. Es como el sistema de reciclaje del océano. Eso sí, solo un 1% de lo que empieza a caer desde la superficie llega hasta el fondo del mar. Entonces, ¿dónde trabaja este motor a toda su capacidad? Pues esto pasa en lugares muy especiales, donde la física del océano crea las condiciones perfectas para que la vida explote. Miren este ejemplo, es increíble. La corriente de Humboldt, frente a las costas de Perú y Chile, ocupa menos del 2% de la superficie del océano, pero gracias a un fenómeno que se llama surgencia, básicamente los vientos mueven el agua de la superficie y permiten que suba agua fría del fondo, cargada de nutrientes. Esta pequeña zona sostiene casi el 20% de la pesca mundial. Es uno de los ecosistemas más productivos del planeta, por mucho. Otro lugar clave es el Atlántico Norte en primavera. Durante el invierno, las tormentas agitan el agua y la mezclan, y el fitoplancton no tiene suficiente luz. Pero en primavera, el sol calienta la superficie y crea una capa estable bien iluminada. Con todos los nutrientes que se acumularon en el invierno, el fitoplancton simplemente explota en una floración gigantesca, que de nuevo se puede ver desde el espacio.
Y este patrón de la física impulsando a la biología lo vemos por todo el mundo. En California, los vientos de temporada son el motor. En el mar Arábigo, los vientos del monzón cambian de dirección y crean 2 temporadas de floración al año. Cada región tiene su propio ritmo. Ya vimos cómo funciona este sistema tan bien afinado. Pero la gran pregunta ahora es, ¿qué le está pasando con un clima que cambia tan rápido? Y la verdad es que las señales son preocupantes. Conforme el océano se calienta, la capa de la superficie se vuelve más estable, como si fuera una tapa que no deja que los nutrientes del fondo suban. Esto hace que ganen las especies de fitoplancton más pequeñas, en lugar de las más grandes como las diatomeas, que son las mejores para transportar carbono. Y por si fuera poco, las floraciones de algas tóxicas son cada vez más frecuentes. Este reto climático ha llevado a pensar en soluciones bastante audaces. En 1988, el oceanógrafo John Martin lanzó esta famosa frase. Su idea era que en muchas partes del océano hay nutrientes, pero falta hierro. Entonces, si se añadía ese poquito de hierro, se podrían provocar floraciones masivas de fitoplancton que absorberían cantidades enormes de dióxido de carbono. Pero la cosa es que, aunque la idea sonaba genial, los experimentos en el mundo real demostraron que todo era mucho más complicado. Sí, añadir hierro puede causar una floración, pero la cantidad de carbono que de verdad se hunde y se queda atrapado en el fondo es mucho, mucho menor de lo que se esperaba. El océano es un sistema demasiado complejo como para arreglarlo con una solución tan simple. Y esto nos lleva a la reflexión final. Desde el aire que respiramos hasta el clima del planeta, el fitoplancton es ese motor invisible que nos mantiene a flote. Lo ha hecho por miles de millones de años. La pregunta que queda en el aire es, ahora que estamos cambiando el planeta a una velocidad nunca antes vista, ¿qué va a pasar si este motor tan vital empieza a fallar?